Esta es la historia de un hombre que se convirtió en una leyenda viviente, un titán que desafió las leyes de la probabilidad y que tras 437 programas de lucha encarnizada, tuvo que enfrentarse al momento más amargo y dramático de su carrera. Hoy te voy a contar la vida de Manuel Pascual, el joven que batió todos los récords de la televisión, que acarició la gloria con la punta de los dedos y que en un giro del destino que nadie esperaba, vio como el premio más grande de la historia de España se le escapaba por tan solo 4 palabras. Prepárate, porque lo que vas a escuchar no es solo el relato de un concurso, sino una crónica de sacrificio extremo, de un amor profundo hacia una madre que se dejó la piel por él y de una rivalidad tan intensa que terminó por cambiar la televisión para siempre. Quédate hasta el final para descubrir qué sintió realmente Manu cuando la música se detuvo y la realidad le golpeó con una fuerza devastadora. Pero antes de meternos de lleno en esta historia, necesito que sepas algo que ha incendiado España entera en los últimos días. Porque lo que le pasó a Manu no fue simplemente una derrota. Miles de personas están acusando al programa de Tongo de favoritismo, de haber manipulado las reglas para que ganara quien ellos querían. Y cuando escuches todos los detalles de esa última palabra, de esa pronunciación que Rosa hizo y que fue aceptada como válida, a pesar de que técnicamente estaba mal dicha, vas a entender por qué medio país está indignado y pidiendo explicaciones a Antena 3. ¿Fue todo limpio? ¿O estamos ante el mayor escándalo televisivo de los últimos años? Yo te voy a dar todos los datos y todas las pruebas. Y tú decides. Nuestra historia comienza en el corazón de Madrid, específicamente en los pasillos de un hospital emblemático, La Paz, el 2 de septiembre de 1996. Allí, entre el bullicio de la capital y el ir y venir de una sanidad pública que es orgullo de la nación, nació un niño que estaba destinado a procesar las palabras de una manera que muy pocos seres humanos pueden siquiera imaginar. Sin embargo, su esencia no se forjó entre el asfalto y los rascacielos del distrito financiero, sino en la calma y el aire puro de la Sierra de Guadarrama, concretamente en la localidad de Collado Villalba. Fue en este rincón madrileño, bajo la sombra de las montañas, donde Manuel, a quien todos conoceríamos simplemente como Manu, no creció bajo el ala protectora de una familia que veía en el conocimiento el único camino hacia la libertad y la dignidad. Desde muy pequeño, Manu entendió que la vida no le iba a regalar nada en bandeja de plata. Creció en un entorno donde los valores tradicionales del esfuerzo y la decencia eran el pan de cada día. Su madre se convirtió desde el primer minuto en su mayor heroína y en su brújula moral. Ella, con una determinación inquebrantable, peleó contra viento y marea para darle la mejor educación posible, sacrificando sus propios deseos, sus horas de sueño y su comodidad para que su hijo pudiera llegar a lo más alto de la escala intelectual. Manu siempre ha llevado esto grabado a fuego en el alma. Cada vez que se sentaba frente a las cámaras en el plató, no lo hacía por la vanidad de la fama, sino para devolverle a su madre al menos un pequeño porcentaje de todo ese esfuerzo titánico que ella realizó para sacarle adelante. Es una deuda de gratitud que ha guiado cada uno de sus pasos y cada una de sus decisiones académicas. La madurez de este joven de 29 años es en realidad el resultado de un matriarcado poderoso y sabio. En su casa de Collado Villalba, las voces femeninas eran las que marcaban el compás de la existencia. Su madre, su tía y, por supuesto, su abuela Sandra formaban un triángulo de apoyo que lo mantenía con los pies en la tierra mientras su mente volaba entre definiciones y etimologías. Su abuela Sandra, que hoy cuenta con la increíble edad de 97 años, fue mucho más que una figura familiar. Fue la chispa que encendió la mecha de su destino. Imagínate la escena. Una tarde tras otra, don Nieto y abuela compartiendo el ritual de ver la televisión, analizando cada letra, cada definición, mientras ella le inculcaba esa curiosidad insaciable por el léxico. Fue Sandra quien, sin saberlo, estaba entrenando a uno de los mayores genios que pisaría jamás un plató de televisión en España, convirtiendo un simple programa de entretenimiento en una escuela de vida intergeneracional. Y aquí hay algo que muy poca gente sabe. Esa conexión entre Manu y su abuela no era casualidad, era el origen de todo.
porque mientras otros niños de su edad estaban en la calle jugando al fútbol o enganchados a las videoconsolas, Manu estaba sentado junto a Sandra, memorizando palabras, aprendiendo etimologías, entrenando su cerebro de una forma que ningún colegio ni universidad podría haberle enseñado jamás. Esa fue su verdadera universidad, en el salón de su casa en Collado Villalba, junto a una mujer de 97 años que le estaba regalando el arma más poderosa que tendría en su vida, el amor por las palabras. Pero el talento de Manu no fue fruto del azar ni de la suerte. Su mente es un laberinto complejo y fascinante, estructurado por años de estudio riguroso. Se graduó en Psicología por la Universidad Complutense de Madrid, una de las instituciones más prestigiosas del país, pero su hambre de saber no se detuvo allí. Su sed de entender los rincones más oscuros y profundos del comportamiento humano lo llevó a cursar un máster en psicoanálisis y teoría de la cultura, y más tarde otro máster en psicoterapia psicoanalítica en la Universidad de Alcalá de Henares. Esta formación académica de élite no es un detalle menor en su biografía, es la clave absoluta de su éxito. Y Manu no solo sabía palabras, él sabía gestionar el miedo, sabía entender la ansiedad y sabía cómo funcionaba la presión asfixiante de tener millones de ojos observando cada uno de sus gestos. Su capacidad para mantener la sangre fría mientras el reloj descontaba segundos era, en esencia, una aplicación práctica y brillante de todo lo que había estudiado sobre la psique humana. Y déjame que te diga algo que cambia completamente la perspectiva de esta historia. Cuando tú ves a Manu en el plató, manteniendo esa calma sobrenatural, mientras le quedan 5 segundos y todavía no ha dado la respuesta, lo que estás viendo no es talento natural, es ciencia, es psicología aplicada. Manu sabía exactamente cómo controlar sus pulsaciones, sabía cómo respirar para que el cerebro recibiera más oxígeno, se sabía cómo bloquear los pensamientos negativos que te paralizan. Mientras otros concursantes se ahogaban en su propio pánico, Manu estaba aplicando técnicas que había estudiado durante años en la universidad. Esa era su ventaja secreta. Y por eso duró 437 programas, cuando la mayoría no aguanta ni 20. Antes de que la televisión tocara a su puerta de manera definitiva, Manu era un joven más, tratando de hacerse un hueco en el siempre difícil y a veces cruel mercado laboral español. Trabajaba en el Departamento de Recursos Humanos de una empresa, un empleo estable que le permitía llevar una vida normal, pero que quizás no llenaba sus aspiraciones intelectuales más profundas y vibrantes. Y entonces ocurrió lo que muchos considerarían una tragedia personal o un golpe de mala suerte, pero que para él fue el empujón definitivo del destino. Su contrato laboral terminó y no fue renovado. Se quedó sin trabajo en un momento de incertidumbre nacional. En ese instante de duda, donde muchos se habrían hundido en la desesperación, él tomó una decisión que cambiaría su historia para siempre. Decidió que su nuevo trabajo a tiempo completo sería estudiar para ganar pasapalabra. A partir de ese instante de desempleo, la vida de Manu se transformó en una disciplina casi monacal, un régimen de entrenamiento mental que rozaba lo inhumano. Se encerraba en su habitación entre 12 y 14 horas diarias, rodeado de libros que pesaban más que sus propios sueños. No había días libres, no había salidas con amigos los fines de semana, no había vacaciones ni momentos de distracción. No, su mundo se redujo drásticamente al diccionario de la Real Academia y a las enciclopedias más densas del mercado. Leía cada palabra, buscaba su origen oculto, memorizaba datos geográficos, científicos e históricos que para cualquiera serían irrelevantes, pero que para él eran auténticas armas de guerra. En este proceso, heredó de su abuelo materno, Marcelo, que fue maestro y un amante apasionado del lenguaje, esa costumbre casi sagrada de escudriñar los diccionarios por puro placer intelectual. Esa herencia genética y cultural fue el cimiento sobre el cual construyó una base de conocimientos que resultaría ser casi impenetrable para sus oponentes. Y aquí viene algo que te va a poner los pelos de punta, porque ese sacrificio no era normal. No era sano. Manu se estaba destruyendo física y mentalmente para conseguir ese bote. Que dejó de ver a sus amigos, dejó de hacer deporte, dejó de tener vida social. Su existencia se redujo a 4 paredes,
miles de páginas y la obsesión enfermiza de memorizar hasta la última palabra del diccionario. Su novia Laura apenas lo veía. Su madre lo veía consumirse día tras día. Pero él no podía parar, porque sabía que si entraba en ese programa sin estar preparado al 100%, no duraría ni una semana. El 16 de mayo de 2024, el nombre de Manuel Pascual resonó por primera vez con fuerza en las casas de toda España. Nadie, ni siquiera los productores más veteranos del programa, podía imaginar que ese joven tímido, de mirada analítica y voz pausada proveniente de la sierra, se quedaría anclado en esa silla durante 437 programas. Fue un comienzo fulgurante y una entrada triunfal que presagiaba algo grande, pero el camino estaría lleno de espinas y de momentos de una tensión insoportable. Su primera gran prueba de fuego, el primer gran obstáculo que amenazó con terminar su sueño de forma prematura, fue el duelo legendario con Nacho Mangut. Nacho no era un rival cualquiera, era otro titán del formato, un veterano con una velocidad mental asombrosa. Durante 59 tardes consecutivas, ambos se midieron en una batalla de nervios y sabiduría que dejó a la audiencia nacional sin aliento, estableciendo un estándar de calidad que rara vez se había visto en la televisión vespertina. Pero lo mejor, o quizás lo más emocionalmente agotador, estaba todavía por llegar. Aquel 19 de noviembre de 2024, el aire en el plató se sentía diferente, más denso, recargado de una electricidad estática que presagiaba un cambio de era. Fue el día en que Rosa Rodríguez, una profesora de filología con una agudeza mental que rozaba lo sobrenatural, cruzó el umbral del programa para convertirse en la némesis definitiva de nuestro protagonista. A partir de ese momento, la vida de Manu dejó de ser una competición contra el diccionario para transformarse en una guerra de desgaste psicológico. No era solo cuestión de saber más palabras, era cuestión de quién parpadeaba primero, de quién permitía que el miedo a perder 2 millones de euros le nublara el juicio en el último segundo. La rivalidad entre Manu y Rosa se convirtió rápidamente en un fenómeno nacional que trascendió la pantalla. Eran dos fuerzas de la naturaleza chocando tarde tras tarde y protagonizando 307 duelos que paralizaban el país. La paridad era tan absoluta, tan matemáticamente improbable, que alcanzaron la cifra récord de 91 empates. Cada tarde los espectadores asistían a una exhibición de respeto mutuo, pero tras esa cortina de deportividad, la presión era asfixiante. Manu sabía que cualquier mínimo desliz, cualquier duda ante una definición aparentemente sencilla, podía significar el fin de su sueño y el adiós a la estabilidad financiera que tanto ansiaba para Laura, su pareja, para su madre y para su abuela Sandra. Para resistir este nivel de exigencia durante más de 400 programas, Manu tuvo que convertir su cerebro en una máquina de precisión. Su formación como psicólogo y experto en psicoanálisis fue su armadura. Mientras otros concursantes sucumbían al pánico cuando el tiempo se agotaba, Manu aplicaba técnicas de control emocional para mantener sus pulsaciones bajo mínimos. Sin embargo, el precio personal fue devastador. El joven que amaba el ciclismo y las rutas por la Sierra de Guadarrama tuvo que colgar la bicicleta. Su cuerpo empezó a resentir la falta de actividad física y el exceso de cafeína y horas frente a las pantallas y los libros. Se estaba consumiendo por dentro para alimentar al genio que el público veía cada tarde. En este punto de máxima tensión surge una duda que ha generado debates encendidos en todas las redes sociales y hogares. ¿Es humano someter a una persona y este nivel de presión psicológica durante casi 2 años seguidos? Muchos seguidores de Manu empezaron a notar en su rostro los signos del agotamiento extremo, de las ojeras marcadas y una palidez que delataba su encierro voluntario. ¿Crees que la televisión debería poner un límite de permanencia para proteger la salud mental de los concursantes? ¿O es precisamente ese límite de resistencia lo que hace que el espectáculo sea tan fascinante? Porque aquí hay un debate brutal que nadie quiere tener. ¿Hasta dónde puede llegar un programa de televisión en exprimir a un concursante? Manu estaba literalmente destruyéndose por dentro. Había perdido peso, había perdido el color de la piel. Sus amigos han contado después que cuando lo veían apenas los reconocía. Estaba tan metido en su burbuja mental que parecía otra persona.
y la cadena lo sabía. Todo el mundo lo sabía. Pero el espectáculo debía continuar porque las audiencias eran estratosféricas. Millones de personas enganchadas cada tarde viendo cómo este chico se consumía lentamente por un bote que al final ni siquiera se llevaría. Pero Manu no solo era una mente analítica, también era un corazón que latía por las causas sociales. A pesar de estar en una burbuja de estudio, nunca perdió la conexión con la realidad de su generación. Sabía que su lucha por el bote representaba la lucha de miles de jóvenes españoles con títulos de máster y doctorado que no encuentran su lugar en un mercado laboral que les da la espalda. Cada victoria parcial, cada programa que sumaba a su contador personal, era un mensaje de que la meritocracia, aunque a veces cruel, todavía tenía un lugar en el mundo moderno. Su objetivo no era el lujo, sino la paz. Y quería comprar una casa en Collado Villalba para empezar una vida con Laura y asegurar la vejez de su abuela Sandra. La rutina de Manu era un ciclo infinito de sacrificio. Se despertaba pensando en palabras que empezaran por la letra X y se dormía repasando los apellidos de ganadores de premios Nobel de los años 70. Su vida social desapareció. Sus amigos de toda la vida en la sierra veían cómo su colega se convertía en una estrella, pero también en un extraño que apenas tenía tiempo para un café. La soledad del corredor de fondo se hizo real en su habitación, donde las paredes parecían estrecharse cada vez que encontraba una palabra que no conocía. Ese vacío de conocimiento era su mayor enemigo, una mancha que debía borrar a base de horas y horas de lectura compulsiva. A medida que se acercaba el final de 2025, el bote crecía de forma exponencial, alimentando una expectación que ya era insoportable. Los rumores sobre un posible desenlace empezaron a filtrarse y la tensión entre los seguidores de Manu y los de Rosa alcanzó niveles de controversia nunca vistos. Algunos acusaban al programa de favorecer a uno u otro con preguntas más sencillas, una polémica que Manu siempre sorteó con elegancia y silencio. Él sabía que en ese nivel de competición no existen las preguntas fáciles, solo las preguntas que has estudiado y las que no. La sombra de la derrota empezó a planear sobre él cuando se quedó a una sola palabra de la gloria en 6 ocasiones distintas. 6 veces sintió el roce del oro en sus dedos para verlo desvanecerse en el último suspiro. Ese desgaste emocional empezó a tejer mella en su capacidad para improvisar sus famosos poemas, o aquellos versos que dedicaba a los invitados llenos de ingenio y juegos de palabras con nombres como Juana Cordero o King África, empezaron a sonar más melancólicos, como si el propio Manu estuviera despidiéndose lentamente de un plató que ya era más su casa que su propio hogar. La audiencia notaba que el final de una era estaba cerca. El concursante infinito estaba llegando al límite de sus fuerzas y el destino le tenía reservada una última carta, la más amarga de todas, que se jugaría bajo las luces cegadoras del horario estelar. Llegamos así al 5 de febrero de 2026. El ambiente en los estudios de televisión no era simplemente de nerviosismo, era de una solemnidad casi religiosa. España entera se detuvo. Las cenas se pospusieron y los teléfonos móviles ardían en las redes sociales. En el bote había alcanzado la cifra estratosférica de 2.716.000 euros. Para que te hagas una idea de la magnitud de esta tragedia o fortuna, según se mire, estamos hablando del premio más alto jamás entregado en la historia de la televisión en nuestro país. Era el momento de la verdad para Manu Pascual, el joven que había dedicado 437 programas a esperar este instante preciso. La final se emitió en un horario especial de máxima audiencia, rodeada de una campaña de promoción que aumentaba la presión sobre los hombros de Manu hasta niveles casi inhumanos. Al entrar en el plató, su rostro reflejaba una mezcla de cansancio crónico y determinación absoluta. Tenía 29 años, pero esa noche sus ojos parecían los de alguien que ha vivido un siglo de tensiones acumuladas. Frente a él, Rosa Rodríguez, su compañera y rival, mantenía la calma. El duelo comenzó y durante los primeros minutos parecía que el destino le sonreía a nuestro protagonista de Collado Villalba. Manu consiguió una ventaja de tiempo considerable, 62 segundos frente a los 49 de Rosa. En el mundo de la alta competición, 13 segundos son un abismo, una red de seguridad que debería haber sido suficiente para coronarlo rey.
Sin embargo, el destino es un guionista caprichoso y a veces cruel. Rosa comenzó a encadenar aciertos con una cadencia hipnótica sin un solo titubeo. Palabra tras palabra, la profesora fue cerrando el círculo de su rosco. Manu observaba desde su silla, manteniendo esa compostura de psicólogo que lo caracterizaba. Pero por dentro, el torbellino debía ser ensordecedor. Y entonces ocurrió lo impensable. Ni Rosa pronunció con firmeza el apellido Morel, refiriéndose a Earl Morrall, un quarterback histórico de la Liga de Fútbol Americano. El silencio que siguió a esa respuesta fue el más denso que se ha registrado jamás en un plató. Y aquí es donde empieza la polémica que ha incendiado España. Porque Rosa dijo Morel, pero el apellido correcto del jugador de fútbol americano es Morrall, con 2 R's y doble L al final. Son 2 apellidos completamente diferentes. Morel es un apellido francés, Morrall es americano, y lo más importante, tienen orígenes etimológicos distintos y se escriben de forma diferente. Pero Roberto Leal, el presentador, validó la respuesta al instante. El confeti dorado empezó a caer del techo. Rosa había completado las 25 palabras. Rosa era millonaria. En ese preciso segundo, el mundo de Manu Pascual se desmoronó en silencio. Las redes sociales explotaron en cuestión de minutos. Miles de personas empezaron a gritar al tongo, a exigir explicaciones. ¿Cómo es posible que se acepte una respuesta que está mal pronunciada? ¿Por qué no se le dio a Manu la oportunidad de continuar? Usuarios furiosos comenzaron a investigar y descubrieron que en programas anteriores a otros concursantes les habían invalidado respuestas por errores de pronunciación mucho menores. La cadena salió rápidamente a defenderse. Fuentes de A3 Media explicaron que en casos así suelen aceptar la respuesta si la pronunciación coincide razonablemente con la grafía original, que aplican criterios de adaptación fonética y consultan fuentes de referencia, que si la pronunciación del concursante se acerca a la grafía aceptada o el apellido aparece con variantes en diccionarios y enciclopedias de cabecera, se puede considerar correcto, pero la gente no se lo tragó, porque Morel y Morrall no suenan razonablemente parecido. Son 2 apellidos distintos, y además, Roberto Leal justificó la decisión diciendo que la pronunciación era perfecta, y que Rosa, como filóloga inglesa, sabía mejor que nadie cómo se pronunciaba. Pero ahí está el problema. Si Rosa es filóloga inglesa y sabe cómo se pronuncia, ¿por qué dijo Morel en lugar de Morrall? Hubo usuarios que fueron más allá y acusaron directamente al programa de haber facilitado selectivamente las preguntas a Rosa porque era imposible que supiera esa respuesta. Otros recordaron momentos anteriores en los que a Manu le habían puesto preguntas extremadamente difíciles, mientras que a Rosa le tocaban cosas más asequibles. La polémica estaba más que servida. Y aquí viene lo que nadie se atreve a decir, pero que todo el mundo piensa. ¿De verdad crees que después de 437 programas, después de convertir a Manu en el símbolo del esfuerzo y la perseverancia, la cadena iba a dejar que se llevara casi 3 millones de euros? Piénsalo bien. 3 millones de euros es una barbaridad de dinero, es el premio más alto de la historia. Y Manu ya llevaba casi 1 año y medio en el programa. ¿Cuánto tiempo más podían estirar la audiencia con el mismo concursante? Porque hay algo que la gente no sabe o no quiere ver. Los programas de televisión son un negocio. Y cuando un concursante dura tanto, llega un momento en que la audiencia se cansa. Necesitan sangre nueva, necesitan renovar. Y qué mejor forma de hacerlo que con una final histórica donde gana la otra concursante, con una pronunciación cuestionable que genera polémica durante semanas y mantiene al programa en boca de todos. ¿Estoy diciendo que fue tongo? No, no tengo pruebas de eso, pero lo que sí te digo es que es muy conveniente cómo se dieron las cosas, demasiado conveniente. Debido a las reglas del programa, conocidas por algunos como la ley injusta, al completarse el rosco por parte de un concursante, el otro queda eliminado de forma fulminante, sin derecho a réplica, sin importar que le falten solo unos segundos o unas pocas letras. Manu se quedó a tan solo 4 palabras de la gloria absoluta, no 4 conceptos que lo separaban desde los 2.700.000 euros. Fue un golpe seco, una caída desde la cima más alta, justo cuando ya podía tocar la cumbre con los dedos.
La imagen de Manu aplaudiendo a su compañera mientras sus propios sueños de una casa con Laura y una jubilación dorada para su abuela se esfumaban es una de las demostraciones de integridad más desgarradoras que se han visto nunca. Pero, ¿realmente fue un fracaso? Y ahora déjame preguntarte algo. ¿Tú qué habrías hecho en su lugar? ¿Habrías impugnado la respuesta? ¿Habrías montado un escándalo en directo? ¿O habrías hecho lo que hizo Manu, mantener la compostura, aplaudir a tu rival y tragarte la rabia y la impotencia delante de millones de personas? Porque Manu tuvo la oportunidad de protestar. Podría haber dicho que la pronunciación estaba mal y podría haber exigido una revisión, pero no lo hizo, mantuvo la elegancia hasta el final. Y eso ha generado otro debate brutal. ¿Fue nobleza o fue miedo a las consecuencias? ¿Fue deportividad o fue resignación sabiendo que contra la maquinaria de una cadena de televisión no se puede luchar? Días después de la final, Manu rompió su silencio en una entrevista que no pasó desapercibida. Dijo que no impugnaría nada, que se remitía a los criterios del programa. Una postura elegante por fuera, pero muchos vieron en sus palabras un claro sabor agridulce, un mensaje entre líneas, como diciendo, sé lo que pasó, pero no voy a entrar al trapo porque sé que no puedo ganar. Además, Manu reconoció algo que es clave para entender toda esta historia, y habló del desgaste brutal que sufren los concursantes veteranos y dio la razón a las críticas sobre la desventaja frente a rivales más frescos, porque claro, Rosa había entrado hacía solo unos meses, estaba fresca, estaba descansada, mientras que Manu llevaba 437 programas quemándose las neuronas, estudiando 12 horas diarias, sacrificando su vida entera. Es justo que te enfrentes en igualdad de condiciones contra alguien que acaba de llegar cuando tú llevas más de 1 año y medio machacándote. ¿No debería haber algún tipo de compensación o ventaja para el concursante veterano? Porque si no, lo que estás premiando no es el conocimiento ni el esfuerzo, sino la frescura mental. Y eso convierte el programa en una lotería de quién llega en mejor momento. Aquí es donde la narrativa de Manu se vuelve inspiradora. A pesar de perder el gran bote, su constancia durante 437 programas le permitió acumular un botín de 270.600 euros, aproximadamente el 10% de lo que ganó Rosa. Pero para un joven de 29 años de la Sierra de Madrid, es una fortuna que cambia la vida. Es el capital necesario para cumplir su verdadera vocación, abrir su propia consulta de terapia psicoanalítica. Manu no se fue con las manos vacías, se fue con el respeto de una nación y con los recursos para construir su futuro profesional, lejos de los focos y cerca de su pasión por la salud mental. El adiós de Roberto Leal fue un momento de una carga emocional insoportable. El presentador, con la voz quebrada, despidió a Manu destacando que no se iba un concursante, sino un símbolo de humildad y cultura. El concursante infinito dejaba su silla vacía, dejando tras de sí un récord de permanencia que probablemente tardará décadas en ser igualado. Al salir del plató por última vez, Manu sintió lo que él describiría como un vacío grande, una extraña sensación de libertad mezclada con el duelo por la rutina perdida. Había dejado de ser el joven del rosco para volver a ser simplemente Manu. Pero la historia no termina ahí, porque en los días posteriores a la final, la polémica no solo no se apagó, sino que se intensificó. Aparecieron vídeos en redes sociales analizando frame por frame la pronunciación de Rosa. Expertos en fonética inglesa entraron al debate explicando que Morral y Morell no son intercambiables, que no es una cuestión de acento, sino de dos apellidos completamente diferentes. Y lo más grave, empezaron a salir testimonios de exconcursantes de pasapalabra que contaban cómo a ellos les habían invalidado respuestas por errores mucho menores. Gente que pronunció una palabra con un acento ligeramente distinto y les dijeron que no era válida. Gente que se confundió de género en una palabra y fue eliminada al instante. ¿Por qué a Rosa se le perdonó y a ellos no? La sensación general es que hubo dos varas de medir, y eso es lo que más duele. No es que Rosa ganara, es cómo ganó. Es que te den una respuesta como válida cuando técnicamente no lo es, mientras que a otros concursantes les han machacado por errores infinitamente menores. Y aquí viene otra pregunta incómoda. ¿Crees que si hubiera sido Manu quien hubiera dicho Morell en lugar de Morral, se lo habrían dado por bueno?
O le habrían dicho que lo sentían mucho, pero que el apellido se escribe y pronuncia diferente. Porque ahí está el verdadero test de si hubo favoritismo o no. La novia de Manu, Laura, también se vio arrastrada a la polémica. Días después de la final, hizo una broma en redes sociales que aludía indirectamente a la controversia. No dijo nada explícito, pero la gente leyó entre líneas. Y tuvo que salir a dar explicaciones porque la presión era insoportable. Imagínate la situación. Tu pareja acaba de perder casi 3 millones de euros en circunstancias cuestionables y tú no puedes ni hacer una broma porque te cae encima todo el peso de los defensores del programa. Pero vamos a ser justos también. Rosa Rodríguez no tiene la culpa de nada de esto. Ella fue al programa, dio su respuesta como la pronunció y el jurado la validó. Ella no hizo trampa. Ella no manipuló nada. Si hay algo cuestionable, es la decisión del programa de dar esa respuesta por válida. Rosa solo jugó con las reglas que le pusieron delante. Y tampoco es justo que la gente la ataque a ella personalmente por una decisión que tomaron los responsables del programa. Hoy, Manu Pascual ha regresado a la paz de Collado Villalba. Ha recuperado su bicicleta y ha vuelto a recorrer las rutas de la Sierra de Guadarrama, sintiendo de nuevo el viento en la cara y dejando atrás la presión de los diccionarios. Su abuela Sandra, con sus 97 años, sigue siendo su mayor orgullo y el dinero ganado ya está sirviendo para asegurar que a su familia no le falte nada. Manu ha demostrado que se puede ser un titán intelectual sin perder la sencillez y que perder un concurso no significa perder en la vida. De su historia es un recordatorio de que el esfuerzo tiene recompensa, aunque a veces no sea la que esperábamos inicialmente. Pero la pregunta sigue ahí, flotando en el aire como una sombra que no se va. ¿Fue todo limpio? ¿O hay cosas que no nos han contado? Fue casualidad que justo en el momento en que Manu estaba más cerca de ganar, apareciera esa palabra con esa pronunciación cuestionable que cerró el rosco de Rosa. Tú decides. Yo te he dado todos los datos. Te he contado la historia completa. Te he mostrado las dos caras de la moneda. Ahora te toca a ti sacar tus propias conclusiones. Lo que sí te puedo decir es que Manu Pascual merece todo nuestro respeto. Porque más allá de si fue tongo o no, más allá de si la pronunciación era correcta o incorrecta, lo que hizo este chico durante 437 programas es algo que nadie en la historia de la televisión española había hecho antes. Se convirtió en una leyenda, en un símbolo, en la prueba viviente de que el esfuerzo y el sacrificio todavía significan algo en este país. Y cuando dentro de 20 años alguien hable de pasapalabra, el nombre que se recordará no será el de quien ganó más dinero, será el de Manu Pascual, el concursante infinito, el chico de Collado Villalba que se enfrentó al destino durante más de 1 año y medio y que perdió la batalla final, pero ganó algo mucho más importante. Ganó el corazón de toda España. La trayectoria de Manu Pascual quedará grabada para siempre en la memoria de la televisión. Si esta historia de superación, drama y polémica te ha llegado al corazón, déjame un comentario contándome qué piensas. ¿Crees que hubo tongo? ¿Crees que la pronunciación de Rosa debería haber sido invalidada? ¿O crees que todo fue limpio y que simplemente así son las reglas del juego? Me encantaría leer tu opinión, porque este tema ha dividido a España en 2 bandos y quiero saber de qué lado estás tú y si conoces a alguien que sea fan de Pasapalabra o que haya seguido la historia de Manu, comparte este vídeo para que también conozca todos los detalles que te acabo de contar.